Ok. Aquí vamos con el folleto. Este estudio es extensión, otro folleto que tengo sobre el fruto del Espíritu Santo cuando prediqué sobre ellos, y esto es lo que, donde queremos, a la verdad, seguir también. Eso es algo muy importante que necesitamos verlo. Hoy vamos a ver benignidad y bondad, ¿ok? Esos dos frutos del Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es, y que nombra los 9, benignidad y bondad. Vamos a ver esos dos conceptos. En capítulo 5, versículo 13, sirvióos por amor los unos a los otros. Lo que yo dije en la mañana es que el ambiente en la iglesia debe ser uno de servir. Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Si nosotros entendemos bien que debemos imitar a Dios, Dios está a nuestra disposición y esto es una bendición. Pero nosotros tenemos que tener esta misma actitud como tiene Jesús. Eso tiene que replicarse en nosotros. Y esto es muy importante de entender. Hay una comunidad que se llama los cristianos, y los cristianos estamos en la misma situación. Tenemos pecado, estamos con la opresión de nuestra propia carne, con el mundo, con Satanás. Y ellos quieren amolarnos. Y nosotros cobramos fuerza, que buscamos ayuda, porque estamos juntos. Y esto es la iglesia. Versículo 14, porque toda la ley en esa sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra, yo enfaticé eso en el culto de la mañana. El amor, Dios es amor. Si nosotros no tenemos amor, negamos una de las pocas evidencias que uno es salvo. El que ama ha nacido de nuevo. El que no ama no ha nacido de nuevo. Ya lo vimos en el servicio en la mañana. En Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes decir que tienes fe. Espero que sí, que tienes fe. Ya no puedo comprobar en nadie que si tienen fe o no. Yo cuestiono muchas veces personas de su fe, y esto lo hago porque he aprendido que hay muchas personas que se engañan a sí mismos y a otros. Pero vamos a dejar por un momento los demás. ¿Cómo yo voy a saber si yo tengo fe? Y esto es algo que tenemos que ver, ese Lucas 6:45. Actualmente, este versículo revela una verdad espiritual. De lo que hay en el corazón va a salir. Entonces, si sale el amor, yo sí soy salvo. Y no estoy hablando de sexo, estoy hablando de amor puro, como Dios dice que uno debe amar a Dios y amar a su prójimo. No hay nada de sexo en esos. Pero esto es lo que estamos hablando, de que ya que hay amor en el corazón hacia otros, y si este amor existe realmente, dice, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y esto es lo que tenemos que entender. Tiene que manifestar el amor de Dios a Dios mismo y a los demás. Miren siempre a hacer el bien al prójimo. ¿Okay? Eso, eso es algo que muchas personas que dicen que son cristianos no tienen pista. Son totalmente chiflados cuando viene a este punto.
Ellos viven en su propio mundo, viendo siempre las cosas para ellos mismos y no por Dios. Lo que tú tienes con Dios se va a ver con lo que hace a otros. Ok, esos dos conceptos son diferentes, pero son los mismos en una forma. Benignidad es la inclinación que lleva a ocuparse por los demás. ¿Sí? Lo vimos en la mañana, que cada uno no ve por lo suyo, sino por lo de otros. No para codiciarlo y robarle, pero para el bien de otros. ¿Ok? La intención, la inclinación hacia de cómo están esas otras personas, mis prójimos. Esto es benignidad. Estamos interesados y estamos hasta interesados hasta el punto en que nosotros actualmente entran en las vidas de otros. Y esto es muy importante. ¿Ok? El otro concepto es bondad. ¿Ok? Benignidad es inclinación, bondad es hacer algo. ¿Sí? Si tienes en la mente que yo quiero ayudar a esa persona que es necesitado o que es mi vecino o es mi prójimo y que mi inclinación de corazón es benignidad, pero bondad es actualmente de hacerlo, de atender las cosas que necesita esa persona o que quiere esa persona o lo que tú quieres dar a esa persona. Este, tú lo compartes de lo que Dios te ha dado. Ok, vamos a tratar aquí con otro asunto. He tratado con otros sermones y este no es el sermón para tratarlo, pero lo voy a mencionar. Número uno, hay mucha gente, digo la mayoría, en el mundo que tienen las riquezas como su Dios. Entonces, todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí, y así sigue toda su vida hasta que muere. Y todo lo que ha acumulado en la vida sale de ese mundo y lo deja en ese mundo. Como desnudo, entramos en el mundo, desnudo, vamos a salir a nuestra eternidad. Entonces, esto es donde se llega, como dicen en inglés, ¿no? Que huli ya que se encuentra así el pavimento. Las dos cosas, o sea, la realidad de lo que eres tú. Cuando tú sacas de lo tuyo, especialmente si no lo tienes tanto, pero que tú sacas de lo tuyo para ayudar a otros. Esta es bondad. Atrás de bondad es este motivo de benignidad, ¿sí? Ok, vamos hasta el principio, aquí arriba. Dios juzgará a cada uno en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella dará cuenta en el día de juicio. Dios es muy específico, que todo lo que hacemos, lo que somos, los motivos, los intentos del corazón, todas esas cosas Dios va a juzgar, hasta palabras, palabras ociosas, que no necesitas decirlo, pero lo dices por todos modos, que te sale de la boca. Dios va a juzgarnos, ¿sí? Todo va a entrar en juicio, y esto a todos, ¿sí? Este, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o que existe, y que Dios es galardonador de los que le buscan. Galardonador es quien que premia o que tiene autoridad y reparte según los hechos de cada uno. Puede ser repartir maldad, castigos o premios. Pero, a ver, otra vez, desde el principio, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, voy a brincar este para el momento, que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, para agradar a Dios, tienes que creer que Dios va a premiarte. Eso es parte de la salvación.
no es de evitar el infierno, es también otro asunto, que tú vas a recibir premios por lo que haces obedeciendo a Dios. No es de balde que leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, que damos dinero. Todo eso no es de balde, porque estas cosas se acumulan en nuestra cuenta celestial. Y es muy importante, sin creer que Dios es el galardonador sobre nosotros de lo bien, ¿no? Pero sin creer esto no podamos agradar a Dios. Este es envuelto en la fe de uno. Esto es una actividad que procede de tu fe. O sea, lo que yo voy a recibir es de mis acciones, de mis palabras, de mis intentos. Y a la verdad, estas cosas lo hago como una actividad espiritual por la fe, por lo que creo. Somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. Pero dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿Sí? Evidencias son lo que consta que somos salvos. Y esto es el asunto. La salvación es una conversión, nacer de nuevo, nueva criatura. Esos conceptos tienen un impacto en lo que somos en la salvación. O sea, eres diferente. Eres diferente espiritualmente. ¿Ok? Gálatas 6:7-10. No os engañéis que Dios no puede ser burlado, que nadie puede hacer trampa o engaño con Dios. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Las acciones que tú haces, y vamos a orar por un momento, hasta el momento que aceptes al Señor. Todo, antes de eso ya no vamos a pensar. Después de aceptar a Jesucristo hasta la muerte, todo lo que sembrares, todas las acciones espirituales que haces, son cosas en que Dios está evaluándote. Antes de la salvación, todo está bajo la sangre. Después también pecamos y está bajo la sangre de Jesucristo. Pero sembramos, y eso es muy importante de agarrar, sembramos espiritual o carnalidad, espiritualidad o carnalidad. Y esto Dios te va a regresar. O sea, Dios te da lo que quieres. Si quieres pecado, eso es algo malo y Dios te va a dar mucho malo. Si quieres algo espiritual, Dios te va a dar muchas bendiciones espirituales. Pero es lo que estás sembrando. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansamos, pues, de hacer bien. ¿Sí? Esto es el asunto. No lo dejamos a como sea. ¿Sí? A mí no me importa si hago bien o hago mal. Ya me fastidió de todo eso de que tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, o sea, no. No se cansa un cristiano de hacer bien. Dice, porque a su tiempo segaremos. De eso es lo que estamos hablando. Dios va a premiarnos por todo lo que hacemos, lo que sembramos. Dice, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. Ya lo vimos en la mañana, pero ¿qué digo? No se cansa. Sigue haciendo el bien, 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 bien. Siembra el bien, ¿sí? Porque del bien que sembramos, vamos a cosechar. Dios va a darnos, no lo que ya que otras personas que tal vez que testificamos a una persona, excepto al Señor, y pensamos que esa persona va a ser una bendición para nosotros, que va a darnos dinero o algo. No, es de Dios. Dios se va a hacer. Y ese es
O sea, esos premios, esas coronas son eternas. Toda la eternidad vamos a tener los bendición de todo lo que hemos sembrado. Este, Dios va a regresarle a esa persona exactamente lo mismo, lo que es su moralidad. La maldad con maldad. Si los siembras bien, cosas espirituales, cosas buenas, bendiciones, Dios te va a regresar eso. Vas a cosechar. La salvación causa a la persona de actuar benignamente, bueno hacia otros, ¿sí? Su corazón no está negro, su corazón es así limpio, su corazón es de hacer bien. Esto es lo que quiere de Dios y esto va a sembrar. Entonces, a salvo por su fe, por su fe. Es una actividad espiritual de lo que estamos hablando. Hablamos así sobre de dar un vaso de agua en el nombre de Cristo, pero por su fe. Es una actividad espiritual. Lo ves como una actividad espiritual. Va a sembrar y un día va a cosechar la vida eterna. Las personas que siembran maldad y pecado van a cosechar perdición y el castigo. La salvación cambia forzosamente lo que estás sembrando. Romanos 2 y 3 y 4, etcétera. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, o sea, Romanos 1 habla sobre las personas que no quieren Dios en su mente. Ellos van a hacer una vida puro de pecado y de sus deseos, pero sin que Dios se mete en la mente. ¿Ok? Sigue Pablo en capítulo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y habla así de fornicación, adulterio, sobre homosexuales, sobre transgéneros o los que ya que, hombres que se hacen afeminados. Y piensas esto, hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, no se puede condenar gente moralmente, no puedes condenarles y que tú haces lo mismo, porque Dios te va a dar a ti mismo tú también. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Ese es el concepto, que tiene intento de hacer bien, paciencia de Dios, ¿sí? Longanimidad, de esperar mucho para reaccionar negativamente, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios, y otra vez, Efesios 5:1, ¿no? Imita a Dios. Dios tiene benignidad. Debemos hacer lo mismo nosotros. Nosotros tenemos benignidad porque nuestro Dios tiene benignidad. Y esta benignidad es la clave por lo cual entró en la salvación. Si no fuera por su benignidad, ya no vamos a arrepentir de nuestros pecados y no vamos a ser salvos. Entonces, la salvación depende de la benignidad de Dios, sus buenos intentos hacia nosotros. Es la benignidad de Dios hacia ti que te jala a la salvación. ¿Ok? No somos salvos por nosotros mismos. Somos salvos porque Dios está jalándonos a la salvación. Con unos se rinden a Dios y son salvos. Otros resisten hasta la muerte y que van al infierno. Ningún cristiano puede ignorar, especialmente despreciar o faltar de perseguir en su propia vida benignidad sin graves consecuencias. O sea, que tiene benignidad así a todos. Y esto es el asunto, que cuando nosotros entendemos esto, que ya que tenemos que tener muy claro que ya que eso está envuelto en nuestra salvación, entonces no es un
carácter moral que ya que podamos despreciar. Seguimos. Romanos 2:5. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y la revelación de justo juicio de Dios. O sea, de nuevo, estamos hablando de Hebreos, de galardonador. Lo que tú haces mal, que no arrepientas de tus pecados y vienes a Dios humildemente, confesando tus pecados y buscando perdón por Jesús, entonces Dios te va a pagar y ese pago va a ser en el infierno. Dice, el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, en una forma, y esto digo, yo dije en la mañana y que repito otra vez, yo predico la palabra de Dios. Como yo lo entiendo, yo lo predico. Hay cosas que son muy difíciles de congeniar. De un lado uno, otro lado otro, pero son los dos verdades. Ok, somos salvos por fe en Jesucristo. A la misma vez, Dios puede ver a tus obras de tu vida y por base de esto decidir si vas al cielo o no. Yo no sé cómo haces que no hay conflicto entre esto, pero no hay. La Biblia dice los dos. Pero el asunto es, por sus obras, Dios va a pagarte. ¿Ok? ¿Quieres bien en la eternidad, en el cielo? Siembras bien aquí en la tierra. Si quieres vivir en el infierno con castigo tras castigo, encima de castigo, pues sigue con la carnalidad y siembras pecado, odio, todos esos malos pecados que están en la Biblia, sigue a todos ellos y Dios te va a dar así, dice que va a pagar conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, y otra vez lo vemos, que es un empuje en nosotros de siempre hacer bien, que debe estar ahí. ¿Ok? Cuando la gente dice que son cristianos y no quieren hacer el bien, no tienen interés en eso, no tienen ese empuje porque es mucho más de nada más existe una vez en cada mes que haces una cosa bien. ¿Sí? Los Boy Scouts que mencioné en la mañana, los Boy Scouts dicen que tienen que hacer una buena obra cada día. Busca a una anciana y ayúdale a cruzar la calle. Ok, pues ese no es tampoco lo que estamos hablando. Estamos hablando de constantemente empuja para hacer algo de buenas obras, ¿sí? Dice, estas personas que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen en justicia. Entonces, los que hacen malas cosas se van a caer, pero piensan así, no un rocío de maldad, pero lo que tuvo Noé, el mundo antiguo, un diluvio de maldad, ¿sí? La salvación verdadera cambiará tus obras a que sean buenas obras de base de amor. Si no es así, estás engañándote de pensar que eres salvo. La salvación va a causar un cambio en la persona. Dice Jesús, nacer de nuevo. Dice Pablo, que es una nueva criatura. O sea, esos conceptos ya se traducen a actualmente que se cambias, que te cambias. Que no somos salvos por buenas obras, eso tenemos que enfatizar. Efesios 2:8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se glorie. ¿Ok? Entendemos eso. Jesús, lo que Jesús representa moralmente son correctos, y tú tienes que creer eso. Lo que vamos a recibir o imponer para nuestra propia moralidad. Jesús
y lo que representa moralmente. La salvación no es de nada más hacer una oración y vas al cielo. Es de recibir a Jesús como tu patrón moral, ¿ok? No hay salvación si tu fe no incluye el tomar el carácter moral de Jesús como tuyo. La salvación es del pecado a la justicia, ¿ok? Pero fíjate lo que estoy diciendo. Hay una moralidad que tú aceptas, y debes entender eso, cuando recibes a Jesús, la moralidad de Jesús. Y tú tienes que imitar esa moralidad de Jesús. Y esto es simplemente buenas obras, buenas de hacer lo correcto, ¿sí? Justicia. Justicia es lo que debes hacer. Pecado es el opuesto, lo que no debes hacer. Somos criados para buenas obras en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Si uno es salvo y que no tiene ese concepto de estar siempre haciendo buenas obras, sembrando lo bueno, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Si tú no tienes este concepto y no es principio en tu mente, o sea, más con prioridad, entonces no eres hechura suya, ¿no? Dios nos hizo para que hagamos buenas obras, benignidad a otros. Si la salvación de nuestra alma no es, no es del pecado a la justicia y benignidad, entonces la salvación no existe en ti. Eres condenado a la perdición. La muestra aquí, y esto es lo que, vamos a decir lo que salvación es de negar el pecado y imponer la justicia. No puede tener un vacío de nada. Negar el pecado y un vacío de nada. No voy a hacer nada, entonces no, no es posible. Negar el pecado y poner en su lugar justicia. Justo es lo que debo hacer, según Dios. Definición de benignidad y bondad en Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tu actitud puede causar pecado o puede causar justicia. ¿Sí? ¿Ok? Bondad es una disposición, actitud y acciones de compasión. Bondad es acciones espirituales. Causa beneficio y ventaja en la vida de otra persona para que sea bendita, segura, feliz y querida. Estas cuatro cosas aquí, entonces nosotros tenemos que ver, esto es lo que deseamos para todos. Es ese ser así, este sentir que Dios quiere en nosotros. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios está irritado, enojado, de ira con la gente en la tierra porque desobedecen, porque no ven de hacer bien para causar bien en la vida de otros, pero mal. Dice, no seas pues partícipes con ellos. ¿Sí? El cristiano se separa de ese maldad para otros y quiere bien. Porque en otro tiempo erais tinieblas, o sea, simplemente pues, fuiste negros de pecado, pero ahora sois luz, o sea, tinieblas, luz. En el Señor, andad como hijos de luz, como de Dios, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, nuestro trayectorio, lo que donde vamos, el camino, donde la senda por lo cual que seguimos es de hacer bien para otros y reprender toda la maldad que hace el mundo uno al otro. Los cristianos luchan en contra de maldad y no la hacen. Ok, esa es bondad. Benignidad significa dulzura.
de ser afable, amable, amigable, gentil, ¿sí? Esto habla sobre cómo tú eres con otros. Y esto es una actitud aquí. Mientras bondad son realmente acciones, ¿no? Acciones de compasión. Benignidad es una actitud que hacemos de ser, tratar a los demás con gusto, cordialmente, ¿sí? Eso no se hace en nuestro mundo. No sabe lo que es cordial. Con alegría, que tú tratas con otros bien y te haces feliz. Benignidad es de ser bueno para con otros. Es de tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo en tus relaciones con los demás. ¿Ok? Benignidad y bondad a la vez son diferentes conceptos, son algo, pero son la misma cosa. Una es actitud o otra es acción. Muchas veces hay confusión en ser bueno. ¿Ok? Seguimos. El ser bueno es de ser bueno ante la vista de Dios. ¿Ok? Hay una cita aquí en Wikiversity, en un lugar que define virtudes y gentileza. ¿Sí? La gentileza es la virtud de hacer el bien con el menor daño posible a los demás. Es la decisión de acercarse a los demás desde una postura de amor o a lo menos de benevolencia en lugar de indiferencia. ¿Sí? Voy a parar aquí un momento. Hay una línea que extiende para siempre en las dos direcciones. De un lado hay amor, del otro lado es de matar a la persona. Y allí, si no te vas tan extremo de matar a la persona, de odiarla, es un poco menos, pero no matarla. Pero en medio de esto es ignorarle. Y eso tampoco no es donde podamos como cristianos quedarnos. Es la decisión de acercarse a los demás desde una postura de amor, porque nuestro Dios es Dios de amor. O a lo menos de benevolencia en lugar de indiferencia o algo peor. La gentileza es valentía, o sea, fuerza sin violencia, fortaleza sin asperez y amor sin ira. La gentileza es una paz interior que resiste la guerra, la crueldad, la brutalidad, la agresividad, o sea, agresivo hacia otros, la barbarie, la tosquedad, el insulto, la violencia, otras violaciones de la santidad de otro. Número dos, la gentileza gana su fuerza de su base constante y estable. La gentileza es una fuerza constante nacida en la serenidad y la paciencia que contrasta con la confusión de la indignación, la ira y la venganza y la violencia. En esencia, la amabilidad es una forma de pensar y comportarse que respeta las vulnerabilidades inherentes a nosotros mismos y a los demás, ya que resuelve avanzar y hacerlo bien. Es activamente receptivo y protector en lugar de adversario. O sea, agresión está negado aquí. Tenemos que no ser agresivo. Tenemos que ser positivo en beneficio de otros. Ok, espérame un momento. Si yo vivo en una casa y mis vecinos viven a la izquierda o a la derecha y todos lo que ellos conocen son agresivos hacia ellos, y yo siendo un buen cristiano según eso, yo busco su bien. ¿Cómo no? Que ya que no van a hacerme caso, con tiempo se van a hacerme caso y que van a querer más actividad conmigo, porque yo soy una bendición para ellos, no agresivamente en contra.
¿Ok? Es activamente receptivo y protector en lugar de adversario, defenso, invasivo y o pasivamente sumiso. Cuando se enfrenta el abuso, la gentileza pregunta, ¿cómo puedo responder con aceptación y afecto en esa situación? No cómo puedo herir y destruir a mi enemigo de la misma manera en que mi enemigo me hiere o me destruye. Si recordamos, Jesús dijo, si tu enemigo te pega en la barba, en la mejilla, dale el otro. ¿Sí? Es otro concepto totalmente que el mundo piensa. La benignidad proviene de nuestro entendimiento del estado pecador de nosotros y de otros, que Dios quiere que no provocamos pecado en otros. No regocemos así porque ya que mi enemigo se cae, porque Dios lo ve mal eso. Tenemos que tener bondad y bendición hacia todos. Causa cortesía, amabilidad y hospitalidad. El perfil de un hombre de Dios es lo que ya que hablamos en 1 Timoteo 13, 2. En ese capítulo habla de qué son los requisitos del obispo, ¿no? Si es necesario que el obispo sea irreprensible, prudente, decoroso, hospedador, amable, apacible, no avaro. Entonces, esos conceptos, hospedador, amable y apacible, es de buscar bendición para otros. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Lucas 14:14, serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dios te va a hacer el galardonador, ¿no? Dios manda, Jesús mandó, Juan 13:34, os amáis los unos a otros. Son puntos diferentes, puntos similares, ¿sí? Benignidad y bondad. Es el carácter de la benignidad y bondad es como se manifiesta ese carácter. ¿Qué es el opuesto? Lascivia. Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia de todo, malicia, ¿sí? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Ese es unos versículos antes del fruto del Espíritu. La manifestación de las obras de la carne es lascivia. Lascivia es el gastar en lujos para uno mismo. Hay un balance entre comer, porque uno trabaja y del fruto de trabajar tengo dinero para comprar comida. Hay una línea entre comer y comer lujos, ¿sí? Si vas a ver, por ejemplo, caviar, ok, vas a gastar 2,000 pesos por una latita que ni le llena a uno y es un lujo. Pero con ese comerlo, ok, no lo voy a decir que es un pecado de comer caviar, pero lo voy a decir que ya que no es donde queremos ir como cristianos. Queremos ser más medido, más restringido en los lujos para uno y queremos ser una bendición para otros. Somos benignos y bondadosos hacia otros porque no resguardamos todo lo que tenemos para nuestros placeres solamente. ¿Okay? La guardia del alma, Proverbios 4:23. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sí? Este dinero que tienes se va muy rápido. Si hay una cosa en la vida que uno tiene que aprender, y esto pues los jóvenes no lo han aprendido muy rápido, pero deben así, ponte lista y pues, ser así muy, muy discernidor. Es que el dinero se va, el dinero se va. Cuando tú piensas que ya que vas a tener así mucho dinero porque llegaste a tener, vamos a decir, 5,000 pesos, 10,000 pesos, pues pregunta a cualquier persona ya que lo que entra sale.
Y si entra mucho, sale mucho. Y esto uno tiene que observarlo, pero que dice, bueno, pero ese no es todo de la vida, ¿no? Eclesiastes 10:4. Si el espíritu del príncipe se exaltará contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Por humillarse, que ya que Dios no nos aplasta, ¿sí? No nos condena, no nos echa en el infierno en 1, 2, 3. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Nosotros realmente somos personas, agentes, vamos a usar esa palabra, agentes que Dios pone para que seamos intercesores entre Dios y su ira y el infierno para los demás. Nosotros tenemos que usar esta vida y lo que tenemos en esta vida de recursos para hacer la obra de Dios. Y todo esto está arraigado en exactamente bondad y benignidad. Nosotros podamos usarlo para abrir puertas con personas, de ser bien con ellos y que luego introducir el evangelio y ellos tienen un arreglo con Dios. Primero Timoteo 6:18, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Okay, eso no es lo que estamos hablando. Es exactamente lo que estamos hablando. Eso es la exhortación para nosotros, que nosotros usamos nuestras vidas, lo que tú puedes hacer, nuestros recursos para hacer buenas obras, dadivosos y generosos. Si no tienes dinero y recursos, ¿qué tienes? ¿Tienes un horno? ¿Puedes hacer pan? Hazlo así, un pan, galletas, algo, y dárselo a otros. Es una buena obra y no tan costoso. Primero de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Gente pasando por ahí, no hubo hoteles que duermen en la calle. Tú invítales así en tu casa. No tiene que darles tu propia cama, pero pues darles algo en tu casa, ¿no? Hebreos 13:16. De hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Que, hermanos, y esto vamos a parar el sermón un momento, a hablar de otra cosa. En un matrimonio entre dos personas, se hace mutuamente el bien y la ayuda, es un placer. Si uno busca cómo puede fregar el otro, es un purgatorio. Pero, hermanos, Dios exhorta a nosotros como cristianos aquí en Hebreos 13:16 a hacer esto uno al otro. No hay de un solo camino aquí. Todos lo hacen a todos y siempre. Y entonces, si tú vas a ayudar a los demás y ellos te ayudan, esto es como va esa cosa. Y como lo vimos en el servicio en la mañana, Efesios 6:7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres. Entonces, aquí es donde nosotros realmente que podamos ver como todo eso debe ser parte de tu carácter moral. Tú sigues el patrón de Jesús y así es Jesús. Y entonces, de la benignidad, de la bondad de Dios, de Jesús hacia ti, eres salvo. Eso es lo que aceptamos, agarramos, tomamos para nosotros, que recibimos. Y ese es como un salvo. Entonces, ese punto en su carácter debe replicarse en nuestro carácter. Si tú no estás con esta mentalidad, con este sentir
de ser una bendición para otros y de demostrarlo siempre. ¿Qué pasa? ¿Realmente eres un hermano? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que es muy importante que hacemos eso. Es algo en que es un reflejo de Dios. Dios es una bendición a nosotros si nos salvó, ¿no? Y debemos ser nosotros una bendición para otros. De ese actuar con bondad, con buenas obras, con buenos deseos, de esto la gente recibe a nosotros y a nuestro Dios. Por la agresividad de los cristianos, no recibe a Dios. Como tú te portas con los demás, como Cristo o no como Cristo, decide si las personas llegan a ser salvos por medio de tu ser, de tu presentación. Y esto es algo muy, muy pesado, hermanos. Debemos pensar cómo somos en el mundo. Gente negativa, siempre agresiva, siempre buscando hacer trampas y se delite así en hacer maldad a otros. Nadie quiere ser como ellos. Nadie quiere su Dios. Nadie quiere. Es un desastre de persona, de carácter. Fin de cuentas. Y esto, el opuesto es el cristiano. Debe ser. Si tú eres así, siempre buscas ser una bendición para otros. ¿Sí? Okay, de ahí es todo. Entonces vamos a parar aquí con esto. Ya que sábado tenemos el desayuno, por favor, contempla esto y vamos a reunirnos para ver lo que podamos hacer para hacer bendición a los demás hermanos, ¿no? Okay.